un asunto que tiene que ver, sí, con lo que estamos hablando. ¿Qué responsabilidades implica ser miembro del cuerpo de Cristo? Y una de esas es tener un compromiso real. Y uno diría, se supone que el que ha nacido de nuevo, pues debería servir a Dios con toda su fuerza y con todas las ganas. Y así como hice esas preguntas al inicio, que sonaban obvias, ¿de qué color era el caballo blanco de Simón Bolívar? Y preguntas de ese estilo. Parece ser que no es tan obvio. Por ejemplo, ¿cuál es el gentilicio de los colombianos? De los de Colombia, colombiano, ¿cierto? Y ahí lo dije enseguida, ¿cierto? Ahora, ¿todos los nacidos en Colombia tienen la nacionalidad colombiana? Se supone, ¿cierto? Parece obvio porque nació y debería tenerlo, a no ser que esté en otro país donde le hayan hecho renunciar a su nacionalidad. Eso también sucede. Entonces, otra pregunta, ¿cómo se llaman los que han nacido de Dios? Hijos de Dios. Y todos los hijos de Dios, ¿qué conforman? La iglesia. Entonces usted puede decir, pastor, qué preguntas tan fáciles. Todo eso es tan obvio. ¿Cierto? Ahora mi pregunta, ¿tú estás en este momento dentro o fuera de la estructura? De esta estructura, del templo. Estamos dentro, ¿cierto? Entonces uno pensaría que así como es obvio que el que nació en Colombia sea colombiano con su nacionalidad, así el que ha nacido de nuevo debería pertenecer a una iglesia local. Eso es lo lógico y eso es lo que debería ser. Pero muchos que han decidido entregar su vida al Señor parece que no tienen ningún interés en ser parte de la iglesia. No sé si usted lo ha notado. Hay gente que dice, pero es que yo amo al Señor, yo amo a Cristo, pero la iglesia, eso no es para mí. ¿O le ha pasado a usted alguna vez? Yo amo al Señor, yo quiero y servirle por todos lados, pero es que la iglesia no sé, no me siento cómodo y a veces hay tantas dificultades. Entonces, uno debería pensar, si Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, y Cristo la ve como su esposa y da todo por ella, ¿por qué nosotros que amamos a Cristo no deberíamos amar la iglesia? No deberíamos amarla. O piense esto, otra analogía para llegar a donde quiero ir. Los que son casados aquí. Si usted viene un amigo y le dice a usted, mire, es que tú me caes muy bien y quiero hacer negocios contigo, pero es que tu esposa o tu esposo no lo soporto. La verdad que me cae como una patada en el estómago. Y la verdad es que tú sí me caes bien. Tú eres bien chévere. Y sabes que yo quiero invertir, pero es que yo no aguanto a tu esposo. ¿Usted qué le diría? Complicado, ¿verdad? Complicado. De pronto podemos ser amigos, no sé, sí. Pero no creo que podamos profundizar tanto. Tal vez no podamos profundizar tanto porque es que con la esposa o con el esposo se es una sola carne. Y difícilmente se va a separar, no se va a separar por un negocio, por algo. Así de la misma forma hay gente que dice, yo amo a Cristo, yo amo al esposo, yo amo a él, pero no ama a la iglesia que es la esposa. Así sucede. Por allá iba a preguntar algo. Eso. Eso, dicen que aman a Cristo.
Ajá. Y esto es lo que vamos a tratar hoy acá. Esto es lo que vamos a tratar para responder también esa pregunta. Así que qué bueno, está dentro de todo esto. Sí, porque hay gente que dice, yo amo a Cristo, pero no quieren nada con la iglesia y hasta se sienten superior. Y vamos a analizar qué sucede. Porque es que si uno ama a Cristo, debe amar al cuerpo de Cristo que se llama la iglesia. Nadie, absolutamente nadie, anda como rueda suelta en este mundo. Ni los misioneros que están infiltrados por allá en tierras donde está solo una familia o está una sola persona, ni ellos andan como rueda suelta. A veces se comunican poco a poco, pero ni ellos. Tengo amigos, como les dije, que están en lugares donde no se puede hablar abiertamente de Jesús. Y ellos han hecho una labor subterránea, pero ellos dependen de la iglesia y han formado la iglesia en ese lugar. ¿Y cómo es? Al principio es su familia, al principio son ellos y en contacto con otros, pero nadie sale enviado si no es por la iglesia. Miren los casos del Nuevo Testamento y de Pablo. Vamos a verlo y vamos a verlo un poco. Entonces, uno puede encontrar entonces en esta vida por lo menos 3 clases de creyentes. Y antes de entrar al texto, primero, ese que dice que no le interesa pertenecer a la iglesia local, el que decían por allá. Pues dice, no, ¿yo para qué voy a congregarme? Si yo amo a Dios, yo busco a Dios, hago mi devocional en mi casa, oro, doy, yo no doy ofrenda allá en la iglesia, pero sí salgo a la calle y hago una obra social y hago esto y lo otro. Y yo lo hago y listo. Hay quienes dicen ser creyentes y viven así, pudiendo estar cerca. Y muchas veces es porque no quieren tener conflictos en medio de la iglesia, porque creen que pueden trabajar mejor en la obra del Señor sin que nadie pueda direccionarlos o sin rendir cuenta a nadie. Porque también es chévere salir. Hay muchos de ese primer grupo que solo dicen, no, es que yo no necesito un pastor porque Jehová es mi pastor. Esa es la excusa. Jehová es mi pastor y ya, y nada me faltará. Entonces, ese es un primer tipo. Y algunos dicen, si yo soy parte de la iglesia universal, ¿por qué pertenecer a una iglesia local si todos somos uno en Cristo? Y suena un argumento lógico, ¿cierto? Suena lógico. Suena lógico decir, ya yo soy de la iglesia, ¿para qué me reúno? ¿Eso para qué, hombre? El segundo grupo que uno puede detectar es aquellos que sí están dentro de la iglesia, pero simplemente como miembros nominales. Es decir, yo vengo, me escucho el servicio, alabo, canto, ofrendo, pero ¿para qué comprometerme con más? Tengo el don de servir con los niños, pero ¿para qué? Que lo hagan otros, hay mucha gente, ¿para qué entonces? Sé limpiar, ¿para qué voy a limpiarme? O que paguen, di la ofrenda, contraten a alguien. Tengo el don de la enseñanza, he aprendido por años la palabra del Señor, ¿para qué voy a transmitirlo? No, si yo soy el único que debe quedarse con el conocimiento. Y así hay muchos dentro de la iglesia, que vienen a la iglesia, están dentro de ella, vienen religiosamente también los domingos muchas veces. No puedo faltar porque tengo que estar, pero nunca piensan involucrarse en ella, porque la prioridad de su vida no es esa. La prioridad de vida no es profundizar en las relaciones con los otros. Y hay un tercer grupo, y usted esta mañana piensa en cuál de los tres, con cuál de los tres se siente identificado. Y hay un tercer grupo, sí, donde si es miembro de la iglesia y se involucra
y ha decidido participar de las actividades. Ama y desea servir al Señor en el lugar que lo colocó. Ama trabajar por la obra del Señor y está dispuesto a que si le dicen vamos a hacer esto, lo hagamos. Está dispuesto a que hay que trabajar, hay que servir al Señor. Entonces, ¿en cuál de los grupos siente usted que está? ¿En cuál de los 3 grupos? No me responda. Piénselo usted. ¿En cuál de los 3 se siente? En los que están afuera ya no sería, porque están aquí. Le quedan 2 opciones. ¿Cuál de las 2 opciones? ¿En cuál de los 2 está? En de los que dicen, ya pues, yo voy a servir un día de estos, pero algún día, ahora que el Señor termine de formarme, le traigo noticias. Eso se va a acabar hasta el último día. Así que esa excusa no sirve. Podemos ir trabajando mientras nos forma. Entonces, amados hermanos, ahora, como expuesto en enseñanzas anteriores, cada quien en la iglesia puede trabajar de acuerdo a los dones que tiene. Cada quien que está aquí puede trabajar por la extensión del evangelio en este lugar. Porque nosotros estamos llamados a servir con compromiso. No solo a desear hacerlo, sino a ponernos manos en la obra. ¿En qué quieres servir al Señor en este lugar? Si Dios te ha traído aquí, ¿en qué quieres servir? O si estás sirviendo, ¿qué más quieres hacer? O si ya estás al tope, sigue sirviendo con excelencia, porque tampoco podemos recargarnos. Así como no es sabio no involucrarse, tampoco es sabio tomar y acaparar todos los ministerios. Entonces está en el ministerio de damas, de jóvenes, de servidores, de intercesión, de niños, de adultos, de ancianos, y pasa por todo al mismo tiempo. Eso también mata a la gente, para que sepan. Entonces, lo que quiero hablar hoy es acerca de una responsabilidad y se llama compromiso. Compromiso. Y muchos relacionan compromiso, ¿cierto? A veces con un anillo. ¡Ay, el compromiso! Claro, el Señor se ha comprometido con su iglesia. Y de eso quiero hablar. Póngase a pensar. Si aquí tenemos por lo menos 2 días, los domingos, los martes, para reunirnos como iglesia, como cuerpo, ¿usted viene a todos? ¿Puede venir a todos? ¿Le queda fácil o le queda difícil? Hay quienes por geografía y por dinero, por money, no pueden. Pero hay quienes sí pueden. Y te hago una pregunta. ¿Por qué no vienes? Tenemos estudios bíblicos. Tenemos servicios para orar, clamar, interceder. Y ahora desde este próximo martes verán cómo vamos a estrenar una nueva estructura en ese servicio. Amados hermanos, los domingos y los martes son los días que tenemos acá para todos. Y aunque hay otros días como los sábados, los viernes, etc. Pero, ¿por qué a veces sacamos excusas para no venir? Te hago una pregunta. Si te invita un amigo, un martes que tú dices que no puedes ir a comer al centro, ¿saca el tiempo? Si de pronto tú dices, no, es que a mí me queda difícil venir, o a un ayuno que es en la mañana, o otro día, porque estoy muy ocupado, pero te dicen alguien, te regalo un año de gimnasio en ese famoso. ¿Sacarías tu tiempo para aceptar esa invitación? ¿Sí o no? Lo más probable es que sí. Y entonces, ahora si alguien te dice, casualmente, de pronto tú dices, yo no puedo los martes, no puedo, porque estoy ocupado pero te dice, ven acá, este mes tengo
todos los martes entradas gratis al cine. ¿Quieres ir todos estos martes? ¿Qué harías? ¿Qué harías? O tienes todos esos martes, te dicen, tengo entrada libre a los restaurantes más hermosos del centro amurallado, con comida ilimitada. ¿Irías? ¿Irías? Tienes todos los platos que quieras. Entonces, muchas veces nosotros sacamos excusas. Pero recuerden, si hay excusas válidas, hay unas que son legítimas. No puedo porque salgo del trabajo a las 7 de la noche. Y como es tan lejos, cuando llegue acá ya son las 8. Está bien. Hay excusas legítimas como a veces no tengo plata. Pero si tú quieres, como yo he dicho algunas veces, si usted quiere, dígame. Y con gusto hacemos la vaca. En serio. No hay problema. Para eso estamos. Entonces, amados hermanos, muchas veces lo que hacemos es sacar excusas. Porque a veces no hay un compromiso real. Y yo sé que esta palabra es un poco rasposa. Y sé que, bueno, hoy tenemos también visitas. Pero bueno. De hecho, entonces, muchas de las excusas de nosotros tienen que ver con el tiempo. No tenemos tiempo para otro. Pero le aseguro que si usted le sale, como dicen por allá, el grupo juvenil, un de repente, le llega esa persona que usted quiere, usted le va a sacar tiempo y se lo va a invertir, ¿o no? Usted mismo va a reorganizar su cronograma porque dice, ¿cómo? Esa es o ese es. Y como sea, le saca tiempo, ¿cierto? Entonces, el compromiso del Señor debería ser real, mayor aún que las ganas de estar pegado en Netflix, ¿cierto? Hay quienes de pronto empiezan una serie y dicen, no, ¿cómo? Me las veo todas. Que aún las ganas de estar conectado en redes sociales, aún más fuerte que el IF, aún más fuerte que la tecnología, que hacer deportes, aún más fuerte que la pereza, aún más fuerte que una persona. Desde el libro de Mateo, sobre todo en el libro de los Hechos, bueno, y también en todo el resto del Nuevo Testamento, notamos que todo aquel que se convierte tiene unas fuertes ganas de hacer parte del cuerpo y trabajar en pos de él. En el Nuevo Testamento es obvio que el que se convierte quiere trabajar, incluso hasta la gente engañadora quiere trabajar. Ahí en el Nuevo Testamento, Simón el Mago se convirtió. ¿Y qué hizo? Al lado de Felipe todo el tiempo, y eso que a él le interesaba era su fama. Pero también hay otros legítimos. El endemoniado Gadareno se convirtió y quería estar con Jesús. La mujer samaritana se convirtió y, Señor, ¿qué hago? Es obvio en el Nuevo Testamento que aquel que se ha convertido, aquel que es hijo de Dios, desea con las fuerzas de tu corazón servirle. Pero hemos estado viviendo en un engaño. Y el engaño que trae la posmodernidad realmente viene desde antiguo, desde el año 300, que todo el mundo es cristiano. Y que sentimos que, ya la tenemos fácil, ¿para qué vamos a esforzarnos? Hermano, usted está llamado a servir. Y Dios puede colocarlo a servir aún en medio de su trabajo, porque es su campo misionero. Su universidad donde estudia es su campo misionero. Su hogar es su campo misionero. Tal vez su esposo es su campo misionero. Su esposa es su campo misionero. Tal vez sus compañeros de clase, sus compañeros de trabajo son su campo misionero. Y no necesita estar diciendo, Señor, ¿a dónde me vas a llevar? ¿A África? ¿A Asia? Cuando el Señor le ha dicho, vea, ahí tiene su Asia y tiene su África. Tiene su Siria, oiga.
Honduras, entre otros lugares de Colombia y del mundo. Tiene a su guayú, otros tienen su, ¿cómo se llama? Palenque. Claro. Entonces, amados hermanos, Tito 2:14 nos deja ver y nos dice, quien se dio a sí mismo, hablando Pablo de Cristo, por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Es decir, Pablo le recuerda a Tito, mira, el Señor nos limpió, el Señor nos purificó para hacernos un pueblo que quiera servir. Y mi pregunta es, ¿tienes ganas de servir? ¿Hay pasión en ti por las almas? ¿Hay pasión en ti por edificar este cuerpo con los dones que Dios te dio? Aquí hay quienes oran y claman de una manera increíble. ¿Por qué no vienes desde las 8:20 de la mañana a interceder, a agarrarnos aquí de las manos y orar para que el Señor se manifieste de una forma gloriosa en cada servicio, en este lugar? Tú que tienes ese don, ejercítalo. Y ahora, si tú no sabes, no tienes ni idea cuál es tu don, te digo cómo hallarlo. Ponte al servicio de la iglesia y di, ¿en qué puedo servir? Y ahí vas probando. Entonces es la manera, la mayor razón para mostrar interés por la iglesia, por el cuerpo de Cristo. ¿Sabes cuál es? Que Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Que Cristo ama su cuerpo. Y en Efesios deja verlo. Que Él se dio a sí mismo por ella para entregar una esposa pura. El Señor conoce su esposa. ¿Tú eres la esposa del Señor? ¿Sí o no? Si no, necesitas arrepentirte y aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Y es una buena mañana para hacerlo. Entonces, Jesús no murió solo por individuos sueltos. Jesús murió por un cuerpo, por su iglesia. Así que necesitamos estar juntos. Él resucitó, ascendió y está sentado en el trono por un cuerpo. Le pido el favor que busque Efesios 5. Efesios 5 del 25 al 27. Efesios 5, voy a leerlo en versión Reina Valera. Del 25 al 27. Dice así Efesios 5. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a quien, a otro. Asimismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La comparación de la relación entre Cristo y la iglesia es el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y nadie ama más a su esposa que Cristo. Y si Cristo ama a la iglesia y somos parte del cuerpo de Cristo, debemos amar a la iglesia. Debemos comprometernos con ella, porque somos la iglesia. Si despreciamos a la iglesia, estamos despreciándonos a nosotros mismos. Por eso no es posible que alguien que haya sido con su corazón transformado por Dios no ame a la esposa de Cristo, porque no se estaría amando él mismo. Es una incoherencia, es ilógico. ¿Cómo podemos decirlo? Y muchas veces pasa por prepotencia, por orgullo, o pasa porque no ha nacido de nuevo. Así de sencillo. Porque dentro de la iglesia evangélica hoy hay mucha gente que no ha nacido de nuevo, para que sepa. Y no se sorprenda. Y hay gente donde uno menos piensa que ha nacido de nuevo.
Entonces, la comparación aquí es eso. Y el Señor no se va a divorciar de la iglesia a pesar que Él la conoce, a pesar que Él sabe cómo es. Sepa algo, el Señor conoce bien a su esposa. Y con todo y que conoce bien a la esposa, no la va a dejar. ¿Cuántas veces ha traicionado usted al Señor con sus actos? Mirando, no mirando, obviando, mintiendo o algo. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Si eso se lo hiciera su esposo o su esposa, ¿usted qué le diría? ¿Ah? ¿Lo dejaría o la dejaría? A ver, aquí la Biblia describe desde el Antiguo Testamento que Dios dice, ustedes se han ido tras otros esposos, hablando de que idolatran a otras cosas. Todo lo que no sea Dios ocupando el primer lugar es un ídolo. Y si eso lo ve como una traición, como si fuera infidelidad, ¿usted cuántas infidelidades ha aguantado o aguanta? Cristo ha aguantado todas nuestras infidelidades y no nos ha dejado. Ese es nuestro modelo. Ahora, usted podrá decir, pero entonces ¿qué? ¿Hay que aguantarse todo eso? Mire, hay que ser sabios. Se puede hablar y bueno, eso es tema de otro día o por ahí hay una predicación que tiene que ver sobre eso, sobre el divorcio y sobre los temas de infidelidad. Pero lo que le quiero decir es que Cristo nos conoce y sabe cómo somos y Él no nos ha dado carta de divorcio, ni nos las va a dar. Porque Él espera de nosotros, porque Él está santificándonos y purificándonos. Y Él nos está perfeccionando para presentársela a sí mismo sin mancha y sin arruga. Así que, amados hermanos, si Él mismo no nos desprecia con todas las infidelidades que tenemos, porque vamos a despreciar al hermano que está al lado, que de pronto nunca te había fallado y te falló una sola vez, que nunca habías tenido un problema y tuviste solo un problemita, o que siempre te ha saludado y ese día no te saludó y como que tenía la cara rabiosa y tú te dio rabia. Hermanos, el libro de los Hechos nos deja ver que todos los que habían sido añadidos cada día a la iglesia, ¿qué hacían? Ellos eran acogidos. Ellos eran acogidos, hermanos. No sirve de nada tener una membresía en una iglesia si nos vamos a quedar quietos, alejados, improductivos, si no vamos a cumplir la voluntad de Dios. La voluntad del Señor es que le imitemos. Imitarlo implica ver cómo Él ama a la iglesia, nosotros amar a la iglesia de la misma manera, poner los dones. Y hoy quiero 3 cosas para entrar en materia larga. No se preocupen, esto va a ser corto, estos 3 puntos. Quiero ver 3 cosas. 1, para ustedes y los que anotan. Las señales de quien no tiene un compromiso con la iglesia. Primero vamos a ver las señales del que no tiene compromiso. Segundo, las señales del que tiene compromiso. Y tercero, ¿cómo me comprometo? Señales del que no se compromete, señales del que se compromete y, ¿cómo hago? Y eso vamos a verlo enseguida. Señales del que no tiene compromiso con la iglesia. Y la primera es que piensan en sí mismo. Es decir, van a la iglesia solo para obtener satisfacción, solo para disfrutar de lo que se le puede ofrecer en medio de ella. Entonces van a disfrutar que alguien lo pechiche, van a disfrutar escuchar los programas, consumir predicaciones, consumir alabanza, consumir toda clase de cosas. Yo voy allá y tomo de esto que me gusta. Y voy eso. Y eso es lo que le interesa. Pero no le interesa que otros de él tomen algo.
Dice una característica de alguien que no tiene compromiso, que solo viene a la iglesia porque le interesa obtener todo para sí y no piensa en dar a otro. ¿Te sientes en ese grupo? Segunda característica de los que no se comprometen son independientes. ¿En qué sentido? Que no les gusta involucrarse en la comunidad para preocuparse por el otro. Que de pronto viene el culto y quiere pasar medio escondido. O sea, estoy ahí, pero apenas se acabe, me voy, pero no me quiero relacionar con nadie. No quiero que nadie me vea ni me toque. Simplemente quiero estar ahí de observador. Yo vine a buscar mi relación con Dios y no necesito a los hermanos. Esa es la segunda característica de los que no se comprometen. Son tan independientes que dicen que no necesitan de otro ni quieren relacionarse con los demás. ¿Sabes por qué? Porque los demás tienen tantos defectos que él no los puede aguantar, o porque él tiene tantos defectos que nadie se los puede aguantar. Una de dos o las dos. Tercera característica de los que no se comprometen. No tienen identidad de cuerpo. Y eso es tan real, porque muchas personas ponen una barrera. Y a pesar de estar aquí en el cuerpo local, ellos pues no dicen, tenemos que afrontar tal situación. Ellos no dicen, tenemos que afrontar esto. Es decir, no hablan en tercera persona del plural. No hablan en primera persona del plural, sino que hablan en tercera. Ellos no dicen, nos está pasando esto, sino a ellos les está pasando. No tienen identidad de cuerpo. Entonces ellos no dicen, en la iglesia necesitamos traer aceite para los mercados, sino en la iglesia, mira ellos, no veo que están sacando los mercados. Ay, en la iglesia hay mucha gente que no sé qué, pero uno dice, no, en la iglesia no somos. Entonces, yo creo que hablar así nos identifica. Ahora, no quiero decir que por problemas del lenguaje a veces no nos sintamos. A veces vamos a decir, sí, es que la iglesia es esto. Pero lo que me refiero es la identidad. ¿Tienes tu identidad? ¿Eres consciente que pertenece a un cuerpo? Otra característica, todo lo critican de forma destructiva. Yo sé que tal vez esta enseñanza es tan diferente, pero bueno, todo lo critican de forma destructiva. Ellos no tienen palabras que construyan, no tienen palabras que edifiquen, no son capaces de hablar con el pastor o con el liderazgo para decirle, está pasando esto, ¿cómo arreglamos esto? Sino que mejor vamos a comentar entre todos y que se forme el rumor. Venga y hable con el liderazgo, venga y hable. Si no tiene confianza, de todas maneras hable. Que nosotros tenemos que escuchar. Nosotros aprendemos si usted nos habla. No se quede callado. Dialogue. Hermanos, esto es importante. Hablar para construir. Pero una característica es esa, que mucha gente habla para derribar. Y sabe, ese tipo de persona obviamente va a encontrar todos los puntos débiles de la iglesia. Va a notar cada falla. Y yo le digo, si usted es de los que encuentra toda falla, entonces hermano, usted es un buen candidato para servir al Señor en eso que usted está viendo que se está fallando. Usted es el mejor para decir, yo propongo esto y yo puedo encargarme de eso. Porque usted lo vio, porque Dios se lo mostró y no se lo mostró a otro. Entonces usted se ganó la lotería ahí.
Otra característica, se sienten superiores. Lo que decíamos a la pregunta. Sí, y es que muchos se sienten superiores. Y si alguien está predicando, o el pastor, el que sea, ellos dicen, esa palabra no es así, esto no es así, esto es así. Vale, si no es así, dialoguemos. Analicemos el texto. Pero esto no se trata de sentirse superior a todo el mundo. Hay gente afuera de la iglesia que se siente superior. Y se sienten teólogos porque solo hicieron un diplomado. Usted estudió 5 años y se dedicó. Y esto no es por prepotencia o algo. Es como que usted es médico. ¿Cuántos años estudió medicina? ¿Se especializó? Bien. ¿Quién es más competente para decir qué tiene alguien? Pero bien, como diría Pablo, sin hablar de nada de esas cosas, yo creo que es necesario, cuando alguien no esté de acuerdo con esto, venir en humildad y decir, esto no es así, a la luz de las Escrituras, ¿por qué no revisamos? Y así se llega a un consenso. Yo he escuchado barbaridades, pero yo no me he puesto a ir a decir, ¡ay, esto! Yo lo primero que hago es, ¿qué palabra de Dios hay ahí para mi vida? Antes de criticar al que está en la televisión o al que está por cualquiera de estos lugares en Cartagena, lo primero es, ¿qué palabra de Dios hay para mí? Y si de pronto todo lo que digo a usted no le cuadra porque no es así, entonces lea usted el texto que leyó y diga, Señor, aunque esto no sea, pero ¿qué me quieres decir tú con este texto? ¿Qué me quieres hablar con esta palabra? Porque de seguro Dios quiere hablarte. Y después que entienda el texto, habla con esa persona. Y si no es accesible, bueno, ora por ella. Pero no podemos sentirnos superiores a otro. Pablo le dice a Timoteo, un joven pastor, le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Pero cuando se lo dice, uno diría al principio, esto es para que se crea superior a todos. No, le dice, ninguno lo tenga en poco. ¿Y cómo va a lograr que no tengan en poco? Siendo ejemplo. Usted quiere tener autoridad, sea ejemplo. Viva la palabra que usted quiere predicar. Si no, no tiene autoridad. ¿O sí? Siguiente. Después de pasar lo de los que tienen la verdad suprema. Otros son consumidores de iglesia. Una de las características de esos que no se comprometen son consumidores de iglesia. Y yo lo he dicho en otras ocasiones. ¿Y qué significa eso? Toman lo que les gusta de las diferentes iglesias. Van saltando de lugar en lugar y nunca están satisfechos. Siempre hay un pero en la iglesia que llegan. Siempre hay algo que no está bien. Ahora, no lo digo si realmente ha habido un cambio que es legítimo, porque uno también puede haber salido de lugares donde o no era buena doctrina, o lugares donde, como ha pasado, yo vine de la iglesia del Pie de la Popa, me enviaron acá en misión, no fue el único lugar que vi. Mi mamá estaba del Pie de la Popa, fue a la iglesia del Paraguay, Juan 23, con mi hermano, y bueno, todos estábamos dispersos. ¿Y qué hicimos? Nos fuimos reuniendo hasta que todos quedamos acá. Ese es un buen motivo para reunirse, si Dios lo ha dicho, claro. Pero hay gente que solo va porque le gusta y dice, no, ya no me gustó esto, me paso. A no ser que sea por algo legítimo, por la doctrina, o no sé, por otra cosa. Incluso a veces puede pasar por cuestiones de transporte, no sé, he visto eso. Pero yo viví sin plata, sin transporte,
y me iba a pie desde el Socorro hasta el pie de la popa a la iglesia. Claro, ese es un caso particular. A mí me gustaba, yo lo hacía. Hay quienes sus piernas no les da para tanto. Y el sol tampoco les da para tanto. Pero les puedo decir, amados hermanos, que hay muchos que consumen iglesia. Y van tras la iglesia con la mejor alabanza, con la predicación más corta, la predicación más liviana, o donde esté ese grupito que les caiga bien y que puedan salir todos los fines de semana, que hacen sus propios cultos personales en, no sé, en Fragma o en discotecas, no sé. También pasa. Entonces, amados, la vida de la iglesia, habiendo resumido este primer punto, de esa característica de los que no se comprometen, le puedo decir algo. La vida de la iglesia no solo implica felicidad, abundancia y que todo esté bueno, bonito y barato. Que todo sea bendición. También significa lidiar con problemas. Aquí se va a encontrar usted con gente que haga pulir su carácter, con gente que en algún momento pueda hacerlo sentir mal, con gente que de pronto usted le esté sirviendo y en algún momento sienta, me siento rechazado por esa persona. Porque la iglesia, todos los que estamos aquí, ninguno es perfecto. Estamos siendo perfeccionados. Así que no pretendamos que aquí todo sea bueno, que todos seamos ángeles del cielo, como dice una joven, pan de Dios. No, Señor, no pretendamos eso. Nos va a tocar lidiar con personas, pecadores que fueron rescatados por el poder de Dios, pero que muchas veces quedaron con conducta y costumbres del mundo y que ahora están luchando para no hacerlo más. ¿Cómo amaremos al Señor que no vemos si no amamos a los hermanos que sí vemos? ¿Cómo podemos decir que amamos al Señor si no somos capaces de tolerar al que tenemos al ladito, o al que tenemos cerca a la casa, en cualquier lugar? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si no amamos la iglesia, ¿cómo decimos que la amamos a Él? Necesitamos amar a la iglesia. Pero tal vez digas, pastor, es que amar debería ser fácil, es que amar debería ser sencillo, eso debe salir por naturaleza. De pronto, pero yo te voy a decir algo. 1 Corintios 13, de a ver, que el amor es ¿qué? Delicioso, sabroso, suave, no te pasa nada raro, no soporta nada porque todo le va a ir bien. No, así no dice. El amor es sufrido. Uno dice, Pablo, estás loco, ¿cómo empiezas con esa palabra? Si estás hablando de amor. Y la primera palabra con la que empieza Pablo es, el amor es sufrido. No hay manera bonita de decir sufrido. La única manera bonita es entendiendo que el sufrimiento de Cristo, cómo se dio, significa haber aguantado por nosotros. Y ahí el sufrimiento se transforma en amor. Aguantó todo por ti y por mí. Aguantó a los inaguantables. Porque muchas veces ni nosotros mismos nos soportamos. El amor es sufrido. La única bonita es benigno. Pero dice, no tiene envidia. O sea, no buscó la palabra envidia, no el antónimo, sino no tiene envidia. No es jactancioso. No se envanece. Porque no utilizó palabras positivas. El amor es esto, sino utilizó el no es.
para que seamos serios y entendamos que esto no se trata de que todo va a ser bonito. El amor no, mire, dice, no hace nada indebido. Ay, chévere que era, el amor hace todo lo debido. No, ahí dice, no hace nada indebido. No busca lo suyo. Para los que les gusta andar solitos. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de toda verdad. Por fin otra palabra positiva. Y dice, lo más hermoso, todo lo disfruta. No, todo lo sufre. ¿Cuántos aquí han sufrido por amor? Ay. Sí. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. ¿Y cuál es la última de las palabras ahí? Todo lo soporta. Eso es amor. Características del amor. Amados, ser miembros del cuerpo de Cristo implica responsabilidad, tener un compromiso real con la iglesia. Y si es algo seguro, es que dentro de la iglesia del Señor, aquí o en China, vas a encontrar roces. Vas a encontrar dificultades. Hermanos que están en el liderazgo, vas a encontrar personas que a veces tú dices, ay Señor, ¿qué hago? Habrá momentos en que querrás tirar la toalla. Hermanos, que de pronto aún no han asumido su rol de liderazgo, vas a encontrar líderes que tú dices, ¿cómo hago para soportarlo? ¿Cómo hago con este o esta que me la tiene montada? Sí, porque eso es de dos lados. Tú puedes decir, no, pero es que yo no me lo aguanto por esto y por esto. Pero otro puede decir que yo a ti no te aguanto por esto y por esto. Así que esto es de doble vía. Y será. Pero lo bueno es que hay unas señales de quien está comprometido con la iglesia. Y es, pertenece a la membresía de la iglesia. Y como expliqué en 3 enseñanzas anteriores, que es por qué es bendición ser parte del cuerpo, esa señal nos deja ver que estamos comprometidos con el cuerpo local. Es decir, ser parte de la membresía, por ahí están las hojas, los que quieran firmar, decir, yo soy oficialmente un miembro de Árbol de Vida para las Naciones, lo puede hacer. Pero le digo, ser parte, ser miembro, está diciendo, yo me comprometo. Y me comprometo con las responsabilidades que implica. Y sé que eso implica toda la cantidad de cosas, servir, los dones, etc. Segundo, dentro de esto, una característica del que está comprometido es que prioriza la iglesia. Ser miembro va más allá de pertenecer a una lista, así como la lista anterior, va más allá. Donde estemos debemos ser conscientes que somos parte del cuerpo de Cristo. Y hermanos, necesitamos congregarnos con regularidad. Esto no es para que usted se congregue cuando quiera, como esté su estado de ánimo. No, señor, hágase un compromiso y venga. Mire, le voy a decir algo así. Usted, como yo, tenemos responsabilidad. Así como yo tengo responsabilidad de traer a buenos predicadores acá, llenos del poder de Dios, y también yo predicar en el poder de Dios y estudiar toda la semana para preparar esto. Usted tiene la responsabilidad de venir aquí y escuchar la palabra para vivirla, para analizarla, para que sea vida en su corazón. Usted tiene esa responsabilidad. A mí me toca toda la semana, y de hecho a veces hay palabras que todo un mes trabajando en ella. Ahora que lleguemos a lo de Ruth, son 4 meses trabajando en ella.
pero espero que me ayuden unas hermanas por ahí, que están por ahí atrás. Entonces, amados hermanos, yo tengo ese compromiso. O qué tal que yo un día me presente acá y digo, bueno, hermanos, la verdad fue que se me olvidó estudiar esta semana, así que vamos a la ofrenda. ¿Usted qué va a decir de ese pastor? ¿Qué? ¿Eso qué fue? Bueno, se me olvidó, simplemente se me olvidó. O lleguen los de la danza, ¡ay! La verdad es que se nos olvidó que íbamos a practicar, así que pasen directo a la predicación. Y el de la predicación, no, a mí se me olvidó. Bueno, al de la ofrenda, ¡ay, se me olvidó! ¡Ay, no imprimí los sobres! Bueno, vamos para los anuncios. ¿Qué anuncio? Bueno, hermanos, nos vamos. Ni 5 minutos duramos acá. Entonces, amados hermanos, un síntoma de estar fríos es no congregarse. Hebreos 10:25 nos deja ver en medio de un contexto donde están hablando de las dificultades que va a enfrentar la iglesia, él deja ver que un síntoma de enfriamiento es no congregarse. Hermanos, analiza si tú prefieres una novela, un programa, el gimnasio, cualquier otra cosa, antes que la iglesia. Ese es un síntoma de una enfermedad. A no ser que realmente tengas que ir y porque era eso. ¿Oyó? Se lo digo con todo el amor. Si prefieres el ocio a congregarte, algo anda mal en ti. A no ser que el motivo de las ausencias sea por algo legítimo. Estás comunicándole a la propia iglesia que tu prioridad no es la iglesia. Pero también le estás diciendo al mundo que no te interesa, que da igual, que para qué se van a congregar. Hermano, si usted es de los que trabaja de lunes a sábado y le queda difícil todo porque el domingo es su único día de descanso, ¿qué cosa? Pero Dios nos dio el domingo para congregarnos. Si nos levantamos los demás días, ¿por qué el domingo no? Y si te liberaron el sábado para que descanses, entonces ¿por qué vas a seguir con la misma excusa? Y así conozco gente. Solo trabaja de lunes a sábado. Le liberan el sábado, ahora queda de lunes a viernes, pero la excusa sigue siendo la misma. Eso, la verdad, lo único que muestra es que no hay compromiso y que no le interesa y que no hay amor por el cuerpo de Cristo, lo cual implica que tal vez tampoco esté amando al Señor, porque nadie que ama al Señor desprecia a la esposa del Señor. C. Otra característica de esa persona es estar bajo autoridad, pero esto lo voy a hablar en una próxima enseñanza, que implica estar bajo autoridad del liderazgo del pastor o de los hermanos que están liderando. Y termino con esto, la conclusión. ¿Cómo? Amado, el objetivo de hoy es que tú salgas con todas las fuerzas para servir a Dios en la iglesia. Y en primer lugar, quiero invitarte a mirar cómo Dios se relaciona con la iglesia y lo que hizo para poder relacionarse así. Uno no puede ser indiferente a la iglesia. Cuando imitamos al Señor, nosotros no podemos odiar a la iglesia. La iglesia es el objeto del amor de Dios. Es la novia de Cristo que emprenderá, mejor dicho, es la que va a estar toda la eternidad con Él. Si miramos cómo el Señor se relaciona con la iglesia, así nosotros vamos a imitar la relación. Hechos 20:28 dice: por tanto mirad por vosotros,
Se lo dice a los líderes de la iglesia. Y por todo el rebaño que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos, para sentar la iglesia del Señor. Y aquí viene lo que quiero rescatar de ese texto, la cual Él ganó por su propia sangre. El cuerpo de Cristo fue ganado por el mismo Señor. Así que no podemos despreciar a ese cuerpo, a esa iglesia por la cual Cristo dio todo. Hoy debemos salir de aquí entendiendo que debemos amar a la iglesia y que el compromiso debe ser real, no de boca. Que si tienes un tiempo para servir, úsalo. Y si no tienes tiempo, reorganiza tu cronograma y sirve al Señor. Pero servirlo no implica que solo sea en este lugar. Porque tal vez por tu trabajo, por todo, es difícil que estés acá todo el tiempo. Entonces, lo más probable es que el Señor te esté diciendo, tu campo misionero es el lugar donde pasas con más personas, donde inviertes más tu tiempo. Tal vez tu campo misionero sea tu propia familia. Tal vez te dedicas al hogar. Entonces, tal vez ese sea tu campo misionero, con tu hijo, con tu hija, con tus nietos, con tu hermana, con tu hermano, con tu primo. Tal vez ese sea tu campo misionero. Tal vez Dios te ha llamado ahí. No puedes estar de pronto sirviendo acá en un lugar donde te ves, pero tienes que servir a Cristo en tu hogar, en tu empleo, en tu universidad, en colegio, donde estés. A eso te ha llamado Dios. Porque sí se puede servir a Dios en el lugar donde uno esté. No solo es aquí, es allá también. Segundo, quisiera decir que necesitamos entender que Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Así que a tu lado tienes alguien que estuvo en el diseño de Dios y en el pensamiento de Dios. Así que, ¿cómo vamos a maltratar a alguien que fue pensado por Dios desde siempre? Dios es infinito, así que Él desde siempre pensó en ti, en su valor infinito. Dios pensó en ti, pero también pensó en el hermano. Así que relacionémonos bien y comprometámonos con este cuerpo. No somos solo un grupo de defectuosos y desechados, porque sabemos que Dios escogió a los vil para avergonzar a los sabios, pero somos la preciosa iglesia del Señor, que costamos precio de sangre. Entonces somos santos porque hemos sido santificados por Él, y perfectos porque nos está perfeccionando. Qué tensión, qué cosa extraña, pero somos santos y nos estamos santificando. Somos perfectos, pero todavía no, pero nos estamos perfeccionando. Pero Dios nos ve como perfectos y santos. Entonces, ¿por qué no comprometernos si somos perfectos y santos? Tercero, a quien escogió Dios para salvar a los pecadores y unirlos a Él, ¿sabes cómo se llama? La iglesia. Dios escogió a la iglesia. Y si tú quieres servir salvando, necesitas estar dentro de la iglesia. Ahí vas a aprender palabra. Pero también por tu iniciativa propia puedes predicar en el proyecto donde trabajes. Si trabajas por temporadas, si estás afuera, donde Dios te ponga. Cristo te dejó a ti, me dejó a mí en su representación para llevar el evangelio. Así que, ¿qué le vamos a decir a Él? Señor, no sé qué hacer, no quiero hacer nada. Por favor. A estos imperfectos nos escogió. Y nos hizo baluarte, columna y baluarte de la verdad. Y Dios se manifiesta en medio de las reuniones. Hoy se ha manifestado. Y en medio de un mundo de mentira, va a manifestarse con la verdad cuando nosotros abramos la boca. Así que
Consideremos al hermano, a la hermana que tenemos al lado. Consideremos a los pastores y líderes que con amor se dedican a trabajar. Y termino con esta palabra de Apocalipsis 19. Aunque muchas veces escuchamos que la iglesia es imperfecta y escuchamos todo eso, también debes saber lo gloriosa que es. Apocalipsis 19, 7 en adelante dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Y miren lo que dice: y el ángel me dijo, versículo 9, el más grandioso: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Lo que el texto en Apocalipsis muestra es que la iglesia es santa, sin mancha, perfecta. Así que empieza a mirar a tu hermano, aún en medio de toda la imperfección, que Dios ya nos ve y que tendremos un futuro glorioso como santos de Dios.